Un millonario cambia el destino de una mujer adulta mayor abandonada que pedía ayuda en la calle. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. La lluvia caía implacable sobre la Ciudad de México. Héctor, un hombre de negocios exitoso y millonario, viajaba en su lujoso automóvil, rodeado del incesante sonido del agua golpeando el parabrisas. Aunque estaba acostumbrado a la prisa, a las reuniones y a los negocios, algo en esa noche lo hacía sentirse diferente, como si algo importante estuviera por suceder. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, pero sus pensamientos estaban lejos de la vida vibrante que rodeaba su lujosa existencia. Mientras conducía por una calle de la zona centro, sus ojos se detuvieron en una figura solitaria. Al principio, pensó que era solo un vagabundo más. Pero cuando sus ojos se fijaron más de cerca, vio a una mujer anciana, cubierta con ropas rotas y empapadas, sentada en la acera, con el rostro cubierto por las manos. El contraste entre su rostro arrugado y su cuerpo encogido por el frío era desgarrador. En ese instante, Héctor sintió un nudo en el estómago. Era como si, por un momento, todo en el mundo hubiera dejado de moverse, como si la ciudad entera hubiera desaparecido a su alrededor. No era común que Héctor se detuviera por algo tan trivial como una persona en la calle. Su vida siempre estuvo centrada en el éxito y los números. Pero algo en la mirada de la anciana, algo en su desesperación, lo hizo frenar el auto. El brillo de sus ojos, las lágrimas que surcaban su rostro demacrado, lo llamaban de una manera ineludible. Se acercó lentamente a la mujer y, con cautela, le preguntó en voz baja, ¿está usted bien? La anciana levantó la cabeza lentamente y, con una mirada vacía, le respondió con una voz temblorosa, no, joven. Estoy perdida. ¿No tengo a nadie en este mundo? Solo tengo frío y dolor. Héctor sintió una punzada de empatía. Algo dentro de él lo empujó a hacer algo que normalmente no haría. Decidió que no podía dejarla allí, abandonada a su suerte, en medio de la lluvia. Con un gesto de mano, le indicó que se subiera al coche. La anciana, sorprendida por su gesto de amabilidad, titubeó antes de aceptar. A medida que ella se acomodaba en el asiento del pasajero, Héctor condujo en silencio, con la mente llena de pensamientos encontrados. La llevó a un hotel cercano, uno de los mejores de la zona, con la esperanza de que allí estaría a salvo y pudiera encontrar algo de consuelo. Cuando llegaron, Héctor la condujo hacia el lobby, donde los empleados, sorprendidos por la presencia de la anciana, la miraron con curiosidad. Pero Héctor, sin dudar, les indicó que le dieran todo lo necesario para su bienestar. Le pidió a uno de los empleados que le preparara un baño caliente y que le ofreciera comida. Mientras la mujer tomaba su baño, Héctor se sentó en una silla, observando cómo la lluvia seguía cayendo afuera, pero algo dentro de él había cambiado. No podía dejar de pensar en la tristeza de esa mujer, en la profunda desesperación que reflejaban sus ojos. Durante los minutos que pasó solo, sus pensamientos comenzaron a volar, preguntándose quién era ella, cómo había llegado a esa situación tan deplorable. Quería ayudarla, pero no sabía cómo. Cuando doña Elena, como se presentó, salió del baño, ya se veía un poco más tranquila. Su piel, aunque aún arrugada y cansada, brillaba un poco gracias al calor del agua. Héctor la invitó a sentarse y le ofreció una taza de té caliente. Fue entonces cuando, poco a poco, ella comenzó a abrir su corazón. Mi hijo, Rafael, lo perdió todo, comenzó a decir, con la voz quebrada. Era mi vida. Todo lo que tenía. Lo crié con amor, lo educé, lo cuidé. Y un día, él me dejó. Me robó todo lo que tenía, mi dinero, mi casa. Me echó a la calle. Hace años que no sé nada de él. No tengo a nadie más en este mundo, ni a Dios, ni a nadie que me quiera. La tristeza en su voz era insoportable. Héctor la miraba en silencio, absorto en cada palabra. Se sentía culpable, como si su propia comodidad le estuviera recordando que no estaba haciendo lo suficiente. Esa mujer, esa madre destrozada, había sido abandonada por su propio hijo, el ser que debería amarla y protegerla. Héctor, por un momento, sintió la necesidad de hacer algo, de luchar por ella, aunque no sabía cómo. Lo que me cuenta no está bien, dijo finalmente Héctor, con firmeza. Pero usted no está sola.
Voy a ayudarla, doña Elena. Haré todo lo que pueda para encontrar a su hijo y darle lo que se merece. No descansaremos hasta que Rafael pague por lo que le hizo. La mujer lo miró fijamente, como si por fin viera una luz en medio de su oscuridad. Mientras Héctor se comprometía a ayudar a doña Elena, ni él ni ella sabían que este sería el comienzo de una historia mucho más grande y compleja, una historia de engaños, traiciones y justicia que cambiaría el destino de todos los involucrados. La mañana siguiente llegó con la suave luz que se filtraba por las cortinas gruesas de la habitación del hotel. Héctor despertó más temprano de lo habitual, un impulso inexplicable lo hizo levantarse. Doña Elena aún dormía, parecía más tranquila que la noche anterior. Él observaba desde lejos, reflexionando sobre las palabras que ella le había dicho. No podía entender cómo un hijo podía ser tan cruel con su propia madre. La vida de doña Elena parecía haber sido una sucesión de pérdidas y decepciones, pero ahora, a su lado, sentía un compromiso, algo más profundo que simple lástima. No podía dejar que su dolor pasara desapercibido, ni que su hijo siguiera impune. Con la mente llena de planes y pensamientos, Héctor decidió actuar rápidamente. Se acercó a su abogado de confianza, Pierre, un hombre astuto y eficiente que siempre sabía cómo lidiar con cualquier situación. Pierre, acostumbrado a asuntos financieros y legales de alto nivel, se extrañó un poco por la solicitud de Héctor, pero pronto comprendió la seriedad de la situación. ¿Quieres hacer justicia por esta señora?, le preguntó Pierre, mientras hojeaba algunos documentos. Esto es algo personal, ¿verdad? No suelo manejar casos como este. Sí, respondió Héctor con firmeza. Y es algo que debo hacer. No solo por ella, sino porque no puedo dejar que esto pase desapercibido. Ese hombre, Rafael, tiene que pagar por lo que hizo. Su crueldad es inaceptable. Pierre lo observó en silencio por un momento, pensando en la situación. Vamos a reunir todas las pruebas necesarias. Si realmente hizo lo que dices, le será difícil escapar. Pero necesitarás algo más que solo ganas de hacer justicia. Lo sé, Pierre. Pero estoy dispuesto a llegar hasta el final para asegurarme de que ella reciba lo que merece, dijo Héctor, decidido. Después de la reunión con Pierre, Héctor y su asistente Valeria, quien siempre lo acompañaba en las investigaciones y en los negocios, comenzaron a investigar sobre Rafael. Ella, con su astucia, comenzó a recopilar información detallada sobre el hijo ingrato de doña Elena. Descubrieron que Rafael no solo era un empresario influyente, sino que también tenía una serie de empresas e inversiones por toda la ciudad, además de ser muy bien visto por muchos debido a su fachada de ciudadano ejemplar. Sin embargo, detrás de su imagen intachable, había un oscuro secreto: era un experto en manipulación y fraude. Mientras tanto, Héctor pasó más tiempo con doña Elena, buscando escuchar más de su historia. Ella hablaba con tristeza, pero también con una fuerza silenciosa. Cada palabra que decía sobre su hijo Rafael estaba cargada de dolor, pero también de una sabiduría que solo se obtiene a través de la experiencia. Doña Elena no quería venganza, solo anhelaba encontrar paz en su corazón. Con el paso de los días, Héctor comenzó a sentirse más involucrado en su lucha. La idea de que alguien pudiera abandonar a su propia madre de esa manera lo indignaba profundamente. En algún momento, le dijo a doña Elena: voy a hacer todo lo posible para que Rafael pague por lo que hizo. No lo dejaré ir tan fácilmente. Doña Elena lo miró con unos ojos llenos de gratitud y tristeza. Héctor, mi vida ya ha sido suficiente sufrimiento. Lo único que deseo es que mi historia sirva para que otros no sufran lo mismo. A pesar de sus palabras, Héctor sabía que algo más había en la mirada de doña Elena. Había algo misterioso en su pasado, algo que aún no había salido a la luz. Esa sensación no lo dejaba tranquilo, pero sabía que debía seguir adelante, que su misión era más grande que solo desenmascarar a Rafael. Con el tiempo, Héctor y Valeria lograron reunir pruebas irrefutables de los crímenes de Rafael. Con la ayuda de Pierre, prepararon una estrategia para exponerlo públicamente. Héctor estaba decidido a que la verdad saliera a la luz, aunque sabía que esto podría costarle caro. En el mundo en el que se movía, donde el dinero lo era todo, desafiar a alguien como Rafael no era algo que muchos se atreverían a hacer. Pero él no tenía miedo. Al final, Héctor se encontró en un dilema.
Aunque estaba convencido de que lo correcto era exponer a Rafael, no podía evitar sentirse también culpable por no haber hecho más por doña Elena antes. Había cosas que podía haber hecho para aliviar su sufrimiento, cosas que no había hecho. Y ahora, con todas las pruebas que tenían, se daba cuenta de que la vida de doña Elena ya no era solo un caso para él. Había algo más profundo, algo que lo conectaba con ella de una manera que no lograba entender completamente. Héctor estaba decidido a luchar por la justicia, pero al mismo tiempo, sabía que, al hacerlo, también estaba cambiando su propia vida. Las cosas que realmente importaban empezaban a cobrar un significado diferente para él. El dinero, las empresas, las mansiones. Todo eso había dejado de ser importante. Lo único que quedaba ahora era la misión de hacer lo correcto, aunque todo se viniera abajo a su alrededor. La noche anterior, Héctor no había podido dormir. Pensamientos sobre la justicia, la venganza y el destino de doña Elena daban vueltas en su cabeza, sin cesar. Se sentaba en la silla junto a la ventana de su oficina, mirando las luces de la Ciudad de México titilando a lo lejos, pero su mente estaba completamente en otro lugar. Todo lo que había logrado en su vida parecía no tener sentido si no podía hacer algo por esa mujer. La historia de doña Elena lo había tocado profundamente, más de lo que esperaba, y aunque sabía que enfrentarse a alguien como Rafael era un reto colosal, no podía dar marcha atrás. Se había comprometido, no solo con ella, sino con él mismo. A la mañana siguiente, Héctor recibió la confirmación de que las pruebas contra Rafael estaban listas. Con un aire de determinación, llamó a su abogado Pierre para organizar los últimos detalles. La reunión estaba programada para más tarde, pero algo en el ambiente le decía que algo importante estaba por suceder. No podía evitar sentir que el tiempo se le escapaba. Mientras tanto, doña Elena pasaba los días en su nueva habitación en el hotel, rodeada de confort por primera vez en mucho tiempo. Su rostro ya no reflejaba la angustia constante que antes la acompañaba. El cambio era evidente. Aunque aún arrastraba las huellas de su pasado, había algo en su mirada que, de alguna manera, mostraba esperanza. La calma de los últimos días la había dejado ver la vida desde otra perspectiva, pero en lo más profundo de su ser, el dolor de haber sido abandonada por su hijo seguía presente. Esa mañana, doña Elena recibió una visita de Valeria. La joven asistente de Héctor se había tomado el tiempo para ir a ver cómo se encontraba, algo que la anciana agradeció en su corazón. Valeria, con su actitud siempre profesional, le preguntó cómo se sentía y si necesitaba algo. Sin embargo, detrás de su amabilidad, había algo más. Valeria había estado siguiendo de cerca los movimientos de Rafael, y sabía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Cómo te encuentras hoy, doña Elena?, preguntó Valeria mientras se sentaba junto a ella. He hablado con Héctor, y todo está en marcha. Muy pronto, tendrás lo que mereces. Doña Elena le sonrió, aunque sus ojos reflejaban un dolor que aún no había desaparecido. Gracias, hija. Gracias por todo lo que están haciendo por mí. No sé si algún día pueda perdonarlo, pero lo que más quiero es que se haga justicia. Valeria la observó en silencio, sintiendo una mezcla de compasión y admiración. No tienes que perdonarlo, doña Elena. Nadie puede pedirte eso después de lo que él te hizo. Pero lo que Héctor está haciendo, lo que estamos haciendo, es para que puedas encontrar la paz. No importa lo que pase con él, lo importante es lo que tú vas a conseguir. Esto no es solo por ti, sino por todas las personas que han sufrido a manos de alguien como él. Doña Elena asintió lentamente, su mente viajando a tiempos más felices. Recordó la risa de su hijo, cuando aún era un niño. Pensó en todos esos momentos en los que lo había cuidado con amor, sin esperar nada a cambio. Pero, ¿qué había sido de todo eso? Rafael había destruido todo lo que había construido con sus propias manos. Lo había perdido todo, pero aún le quedaba la dignidad. Aún le quedaba la esperanza. Esa misma mañana, Héctor y Pierre se reunieron en el despacho de Héctor. Los dos hombres discutieron detalladamente cómo ejecutarían el plan para exponer a Rafael. Héctor sabía que sería un golpe contundente. Las pruebas estaban claras, y el escándalo sería inevitable. Pero también sabía que la batalla no solo era legal, sino también emocional. ¿Cómo reaccionaría Rafael ante la revelación de todo lo que había hecho?
¿Se daría cuenta de las consecuencias de su crueldad? Vamos a por todas, Héctor, dijo Pierre, con su mirada firme. No puedes dejar que un hombre como ese siga caminando libremente mientras destruye la vida de los demás. Lo que está haciendo es un abuso de poder, y necesitamos que pague por ello. Héctor asintió. Sabía que tenía razón. Pero, en su mente, no solo se trataba de justicia para doña Elena, sino también de un enfrentamiento con la oscuridad de su propio corazón. Durante años, Héctor había estado obsesionado con el poder y el dinero, sin darse cuenta de que, en el proceso, había dejado de lado lo más importante, las personas. En medio de la planificación, Héctor recibió una llamada inesperada. Era Rafael. Un escalofrío recorrió su espalda al escuchar la voz del hombre que había causado tanto daño. Rafael, con su tono arrogante y despectivo, le pidió que se encontraran en persona. Héctor no pudo evitar sentir una mezcla de ira y repulsión. «Sé lo que estás haciendo», dijo Rafael sin rodeos. «Sé que estás buscando destruirme, pero te advierto, no va a ser tan fácil. Tengo más poder del que crees. No te metas en esto, o las consecuencias serán mucho peores de lo que imaginas». Héctor colgó el teléfono sin decir una palabra. Rafael había subestimado la determinación de Héctor, y eso sería su peor error. A pesar de la amenaza velada, Héctor sabía que no había vuelta atrás. Era el momento de actuar. Con todo en marcha, Héctor decidió visitar a doña Elena para contarle que el momento había llegado. Ella lo miró con una calma que sorprendió a Héctor. Sabía que no sería fácil, pero la batalla por la justicia había comenzado. Y esta vez, no habría quien detuviera lo que se avecinaba. El viento soplaba fuerte esa noche en la Ciudad de México. Héctor no podía dejar de pensar en doña Elena, la mujer que acababa de conocer, pero que ya había dejado una huella profunda en su vida. Mientras caminaba por los pasillos del hotel, sus pensamientos se entrelazaban con la historia que ella le había contado, una historia que le rompió el corazón. Al principio, cuando vio a doña Elena sentada en la acera, fría y solitaria, Héctor nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre. La mujer, con su mirada triste y sus ojos llenos de desesperación, le había recordado algo que había olvidado. La verdadera importancia de la vida no estaba en la riqueza, sino en las personas que realmente importan. Héctor decidió investigar más sobre la historia de doña Elena. No podía quedarse de brazos cruzados sabiendo que un hombre, su propio hijo, la había dejado tirada en la calle después de robarle todo lo que tenía. Su indignación creció cada vez más. Rafael, el hijo ingrato de doña Elena, no solo había robado el dinero de su madre, sino que la había dejado vivir en la miseria, sin importarle en lo más mínimo el sufrimiento que le había causado. Decidió hablar con Mateo, su abogado de confianza, para planear un movimiento estratégico. Héctor sabía que no podía dejar que un hombre tan cruel continuara su vida impunemente. Juntos comenzaron a recolectar información sobre Rafael. A través de contactos en el mundo empresarial, Héctor descubrió que su exnovia de la universidad ahora trabajaba en la misma firma donde Rafael había comenzado su carrera. Con su ayuda, comenzaron a rastrear las transacciones y documentos que conectaban a Rafael con el fraude que había cometido. Mientras tanto, doña Elena seguía pasando los días en el hotel, adaptándose lentamente a la seguridad que Héctor le ofrecía. Aunque aún estaba profundamente herida por la traición de su hijo, sentía una pequeña chispa de esperanza al saber que, por fin, alguien estaba luchando por ella. Una tarde, Héctor regresó al hotel y se encontró con doña Elena sentada junto a la ventana, mirando la lluvia caer. El contraste entre su rostro triste y el cálido ambiente del lugar le hizo reflexionar sobre lo injusta que puede ser la vida. «Doña Elena», dijo Héctor con voz firme, «estoy haciendo todo lo posible para que su hijo pague por lo que hizo. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras un hombre como él sigue con su vida como si nada hubiera pasado». Doña Elena lo miró, sus ojos reflejaban una mezcla de gratitud y desconfianza. «Pero él ya tiene todo lo que necesita, ¿por qué quiere usted involucrarse en algo que ya está perdido?», preguntó ella, con la voz quebrada. «Porque a veces, las personas necesitan ser despertadas», doña Elena, respondió Héctor, «y sé que la justicia aún puede alcanzarlo. No me importa si se trata de un hombre poderoso. Nadie puede escapar de las consecuencias de sus actos, por mucho que lo intenten». Esa noche, Héctor decidió dar un paso más en su investigación.
Con los documentos en mano, se dirigió a la casa de Rafael, sin saber lo que encontraría, pero con la determinación de enfrentar al hombre que había arruinado la vida de su madre. Quería saber qué lo motivaba a ser tan cruel. ¿Era simplemente avaricia? ¿O había algo más oscuro detrás de su comportamiento? Héctor necesitaba respuestas, y no descansaría hasta obtenerlas. Llegó a la lujosa mansión de Rafael, una casa que reflejaba todo lo que el hombre había logrado en su vida: poder, riqueza y lujo. Pero, al mismo tiempo, Héctor no podía dejar de pensar que esa riqueza no significaba nada si no había amor o principios detrás de ella. Rafael, al parecer, vivía en su mundo de opulencia sin entender lo que realmente importaba. Cuando Rafael abrió la puerta, su expresión era fría, como siempre, pero algo en su mirada cambió al ver la determinación en los ojos de Héctor. ¿Qué quieres, Héctor?, preguntó, sin esconder su desdén. Quiero que sepas lo que te espera, respondió Héctor, mostrando los documentos que probaban el fraude que había cometido. He recolectado pruebas suficientes para que todo el mundo sepa quién eres realmente. No voy a permitir que sigas lastimando a personas inocentes. Rafael soltó una risa nerviosa, como si la situación fuera una broma. ¿Y qué vas a hacer, Héctor? No sabes con quién estás tratando. Mi poder está más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. Pero Héctor no se dejó intimidar. Sabía que tenía lo necesario para destruirlo, y no iba a detenerse. La mirada de Rafael, que al principio había estado llena de arrogancia, comenzó a vacilar. Por primera vez en mucho tiempo, Héctor veía en él una vulnerabilidad que no esperaba. El destino de Rafael estaba a punto de cambiar, y Héctor sería el responsable de exponer la verdad. La ciudad nunca dejaba de moverse, y Héctor tampoco. Tras su confrontación con Rafael, las cosas parecían haber tomado un giro inesperado. El arrogante hijo de doña Elena, que había vivido con la certeza de que nada podría derrumbar su mundo, estaba ahora frente a una tormenta que ni él ni su dinero podían evitar. Héctor no solo tenía pruebas, sino también el deseo de hacer justicia, algo que, por primera vez, se sentía más importante que su propia fortuna. A medida que los días pasaban, Héctor comenzó a sentir una sensación extraña de satisfacción, pero también de ansiedad. Sabía que se estaba acercando al final de este conflicto, pero la incertidumbre lo mantenía al borde. Había hecho todo lo posible para destapar la verdad, pero, ¿y si el destino de Rafael no fuera tan sencillo como una caída pública? El destino de la gente rara vez es lo que parece a simple vista. Una mañana, Héctor recibió una llamada inesperada. Era Mateo, su abogado, quien había estado revisando los últimos detalles del caso. Héctor, tenemos que hablar, dijo Mateo con tono grave. Lo que hemos descubierto es mucho más grande de lo que pensábamos. Héctor frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Rafael no solo está involucrado en fraudes financieros. Hemos encontrado evidencia de conexiones con grupos criminales internacionales. Lo que hizo con su madre es solo la punta del iceberg. Si seguimos con esto, no solo será una humillación pública, sino algo mucho más peligroso para él y para todos los que estén cerca. El peso de esas palabras cayó sobre Héctor como una carga inesperada. Nunca imaginó que su lucha por ayudar a doña Elena podría desencadenar una cadena de eventos mucho más oscura. Rafael no solo había sido un hijo desagradecido, era un hombre que había construido su vida sobre mentiras, robos y, ahora, sobre conexiones peligrosas. ¿Estamos seguros de que tenemos pruebas sólidas?, preguntó Héctor, con la mente trabajando a toda velocidad. Lo estamos. Pero ahora las consecuencias son mucho mayores. Si esto se hace público, no solo perderá su fortuna, sino que se enfrentará a una red criminal que no perdona. Y tú también serías arrastrado a todo esto. ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo? Héctor permaneció en silencio por un momento, mirando la vista desde su oficina. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados. El mismo sol que había visto esa mañana en el rostro de doña Elena, cuando su vida comenzó a cambiar para siempre. Sí, dijo finalmente, con firmeza. Esto tiene que salir a la luz. No voy a permitir que su red de mentiras continúe arruinando vidas. Esa noche, Héctor llamó a Valeria, su asistente, para darle las últimas instrucciones.
Juntos se reunieron en su oficina hasta altas horas de la madrugada, organizando el siguiente paso de su plan. Todo estaba listo. El día siguiente sería el momento de exponer la verdad al mundo. Al día siguiente, Héctor y su equipo comenzaron a ejecutar su plan. Las pruebas de los delitos financieros de Rafael fueron entregadas a varios periodistas de renombre que ya estaban al tanto de la investigación. Al mismo tiempo, Mateo se encargaba de coordinar las acciones legales necesarias para presentar la denuncia formal ante las autoridades. Mientras tanto, doña Elena permanecía en el hotel, ajena a lo que se estaba gestando fuera de sus cuatro paredes. Aunque había confiado en Héctor, no sabía el alcance real de lo que él estaba haciendo por ella. La vieja mujer, con su rostro marcado por los años de sufrimiento, había comenzado a ver el mundo de manera diferente. Aunque seguía teniendo miedo del futuro, sentía que por fin había encontrado una mano amiga en Héctor. Esa tarde, Héctor se acercó a doña Elena, quien estaba sentada junto a la ventana, mirando la ciudad a lo lejos. La lluvia caía suavemente sobre el cristal, creando una atmósfera tranquila que contrastaba con la intensidad de los pensamientos que rondaban la mente de Héctor. Doña Elena, dijo él con voz suave, ya he hecho todo lo que puedo para que su hijo enfrente las consecuencias de sus actos. Pero no solo eso. Hoy, la verdad sobre él será conocida por todos. Él tendrá que rendir cuentas por todo el daño que hizo. Doña Elena lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Era una sonrisa tímida, pero sincera. La esperanza brillaba en sus ojos, y aunque su corazón seguía roto por lo que había perdido, algo dentro de ella comenzaba a sanar. Gracias, Héctor, susurró ella, con la voz entrecortada por la emoción. No sé si puedo perdonarlo, pero al menos sabré que ya no está escondido en la oscuridad. Héctor asintió, con los ojos fijos en ella. Sabía que el viaje de doña Elena aún no terminaba, pero también entendía que ella había ganado algo mucho más valioso que su venganza, había recuperado su dignidad. De repente, el teléfono de Héctor sonó. Era Mateo. Héctor, dijo su voz con urgencia, todo ha salido a la perfección. La denuncia ha sido presentada. Rafael no puede escapar ahora. La red criminal que protegía su imperio comenzará a desmoronarse. Pero hay algo más, algo que no esperábamos. Héctor sintió el corazón latir con fuerza. ¿Qué podría haber sido peor que todo lo que ya había descubierto? ¿Qué ha pasado? Y preguntó, con el rostro tenso. Rafael ha desaparecido. Nadie sabe dónde está. Rafael había desaparecido. Nadie en sus círculos cercanos sabía de su paradero. Los colaboradores más cercanos a él, los mismos que lo habían ayudado a construir su imperio, se encontraban desconcertados. La noticia se esparció como pólvora, pero lo que nadie esperaba era que la desaparición de Rafael no fuera solo un escape. Algo mucho más grande estaba ocurriendo detrás de las sombras, y Héctor comenzaba a sentir que todo se estaba volviendo más oscuro y peligroso. A lo largo de los días que siguieron, Héctor y Mateo trabajaron sin descanso. La evidencia de los crímenes de Rafael seguía siendo válida, pero ahora el caso se complicaba. La policía no podía encontrarlo, y los medios de comunicación comenzaban a hacer especulaciones sobre su paradero. Sin saber que Rafael se encontraba bajo la protección de una red criminal mucho más grande de lo que cualquiera hubiera imaginado. Una noche, mientras Héctor descansaba en su oficina, mirando los informes de la investigación, recibió una llamada. Era Valeria. Héctor, necesito que vengas al hotel ahora mismo, dijo con un tono que denotaba urgencia. Doña Elena está pidiendo verte. Algo extraño está pasando. Héctor colgó de inmediato y se dirigió al hotel, su mente corriendo a 1000 por hora. Sabía que la situación estaba tomando un giro inesperado. La preocupación en la voz de Valeria lo inquietaba profundamente. ¿Qué podría haber sucedido? Al llegar al hotel, Héctor subió rápidamente al piso donde se encontraba doña Elena. Al abrir la puerta de su habitación, la encontró sentada junto a la ventana, mirando el atardecer. Su rostro mostraba una expresión de profunda reflexión, algo que Héctor no había visto antes. «Doña Elena, ¿qué ocurre?», preguntó, preocupado. Ella lo miró con ojos cansados, pero con una sabiduría silenciosa que Héctor aún no entendía del todo. Lentamente,
levantó su mano y le indicó que se acercara. Héctor, siempre creí que mi vida había sido destruida por mi hijo, comenzó, con voz temblorosa. Pero hay algo que no te he contado, algo que ni yo misma supe hasta ahora. Mi hijo no era solo un hombre egoísta y cruel. Él estaba involucrado en algo mucho más grande, algo oscuro. Héctor frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. La mirada de doña Elena se intensificó. Antes de que naciera Rafael, mi esposo y yo éramos parte de una organización, una red de empresarios que ayudaban a personas en situaciones extremas. Había una. ¿Desde dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber. No olvides dar like y suscribirte al canal. Vamos a la historia. Especie de pacto, algo que implicaba mucho dinero y conexiones muy poderosas. Mi esposo me lo ocultó, y cuando él murió, mi hijo heredó más que solo la fortuna. Él heredó su participación en esa red. Héctor estaba en shock. La historia que doña Elena acababa de contarle revelaba una conexión entre su hijo y el mundo criminal que no solo era inesperada, sino aterradora. ¿Qué significa eso, doña Elena?, preguntó Héctor, aún tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Doña Elena le explicó que su esposo había estado involucrado en actividades ilícitas, pero ella nunca lo supo. Cuando él falleció, Rafael, con su ambición desmedida, comenzó a tomar el control de esas conexiones oscuras, utilizando su poder para enriquecerse aún más. Pero nunca imaginó que todo esto lo llevaría a una red de narcotráfico y lavado de dinero, un mundo del que ahora estaba huyendo, temeroso de las repercusiones. Lo que no sabía, lo que no te conté, Héctor, es que en realidad, Rafael nunca me abandonó por completo. Solo fingió. Él estaba bajo la protección de esas personas, que ahora me buscan a mí también. Y no se detendrán hasta encontrarnos a los dos. Un escalofrío recorrió la espalda de Héctor. ¿Estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que había imaginado? Rafael, el hijo de doña Elena, no solo había robado a su madre, sino que se había metido en un mundo de crimen organizado que podría destruir todo a su paso. Héctor sentía que el peligro se acercaba. A medida que escuchaba las palabras de doña Elena, comprendía que ahora no solo se trataba de hacer justicia por el daño a una madre, sino de enfrentarse a una red criminal que no dudaba en eliminar a quienes los traicionaban. No puedo protegerte por más tiempo, doña Elena, dijo Héctor, con voz firme. La verdad está saliendo a la luz, pero esto es más grande de lo que imaginábamos. Tenemos que salir de aquí lo antes posible. Doña Elena asintió lentamente, con una expresión resignada en su rostro. Aunque su alma había comenzado a sanar gracias a Héctor, la verdad la había alcanzado de una manera cruel. Pero lo que Héctor no sabía era que la conexión de doña Elena con ese mundo oscuro también lo estaba alcanzando a él. Las personas con las que había jugado a desmantelar el imperio de Rafael ya sabían quién era él. Y pronto, Héctor descubriría que el pasado de doña Elena no solo había sido un faro de sufrimiento, sino también la clave para comprender la magnitud del peligro que ahora lo acechaba. Esa misma noche, Héctor recibió otra llamada. Esta vez, era Mateo, quien le informaba que la red de Rafael había comenzado a rastrear sus movimientos. El tiempo para tomar decisiones se estaba agotando. La lucha por la justicia de doña Elena había comenzado, pero ahora la batalla contra el crimen estaba mucho más cerca de lo que Héctor podía imaginar. El miedo comenzaba a apoderarse de Héctor. La red criminal que Rafael había heredado de su padre no solo lo amenazaba a él, sino también a todas las personas que se habían acercado a doña Elena. La noticia de la fuga de Rafael había recorrido rápidamente el mundo subterráneo y, ahora, el peligro era inminente. Héctor sabía que debía actuar rápido, pero ¿cómo enfrentarse a algo tan grande y peligroso sin perderlo todo en el camino? Esa misma noche, Héctor convocó a una reunión urgente con Mateo y Valeria. No podía confiar en nadie más. Sabía que las paredes se estaban cerrando a su alrededor. Cuando todos llegaron a su oficina, la tensión era palpable. Tenemos que encontrar a Rafael y desmantelar esta red de una vez por todas, dijo Héctor, mientras observaba los rostros serios de sus amigos. Si no lo hacemos, todos estamos en riesgo, pero necesitamos un plan. Mateo, el abogado, se cruzó de brazos, pensativo.
sabía que estaba jugando un juego peligroso. Sin embargo, la verdad que Héctor había descubierto sobre la conexión de Rafael con el crimen organizado solo confirmaba lo que ya sospechaba. Y no será fácil, Héctor. Rafael no está solo. Si lo que doña Elena dice es cierto, la red tiene alcance global, y tenemos que ser muy cuidadosos. Si alguien se entera de nuestras intenciones, podría costarnos la vida. Valeria, la asistente de Héctor, intervino, sus ojos reflejando determinación. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. La vida de doña Elena está en peligro, y no voy a dejar que todo esto quede impune. Héctor asintió con firmeza, reconociendo la valentía de Valeria. Después de todo, ella también había sido parte del proceso de exponer las mentiras de Rafael, y ahora, sin quererlo, se encontraba atrapada en un juego mucho mayor de lo que había imaginado. Que lo sé, Valeria. Vamos a proceder con cautela. Mateo, necesitamos un plan para exponer la red de Rafael y, si es posible, asegurar la seguridad de doña Elena. Pero debemos hacerlo sin que ellos nos detecten. Mateo, que siempre había tenido una mente fría y analítica, comenzó a trazar una estrategia. Y el primer paso es encontrar a Rafael. Sabemos que está en contacto con varios personajes importantes en el mundo criminal, pero es probable que esté escondido en un lugar seguro. Podemos rastrear sus actividades financieras y ver si encontramos alguna pista sobre su paradero. Valeria, siempre alerta, interrumpió. ¿Y si él ya sabe que lo estamos buscando? Si está tan bien protegido como dices, probablemente ya esté planeando su próximo movimiento. Héctor asintió, pensativo. Sabía que la situación era más compleja de lo que había imaginado. La astucia de Rafael y sus conexiones lo ponían un paso adelante. Pero aún había algo que no entendía. ¿Por qué había dejado a su madre en la calle? ¿Qué lo había llevado a tomar esas decisiones tan extremas? La conversación continuó por horas, con cada uno de ellos planteando diferentes posibilidades. Pero lo que ninguno sabía era que la verdadera amenaza estaba más cerca de lo que imaginaban. Rafael, al parecer, ya había puesto en marcha un plan para deshacerse de ellos antes de que pudieran atraparlo. Lo que parecía una simple fuga, era en realidad una trampa cuidadosamente diseñada. Al día siguiente, Héctor recibió una llamada inesperada. Era un número privado. ¿Qué, Héctor? Y dijo una voz masculina, fría y calculadora. Sabemos lo que estás haciendo. Sabemos que estás buscando a Rafael. Y si sigues con tus investigaciones, te arrepentirás. Héctor sintió un nudo en el estómago. El teléfono se desconectó abruptamente, dejándolo solo con la sensación de que el tiempo se agotaba. La amenaza era clara. La red criminal no solo sabía que los estaban investigando, sino que también estaban dispuestos a eliminar a todos los involucrados. Lo que más me preocupa es doña Elena, dijo Héctor, con voz grave. No podemos arriesgarnos a que algo le pase. Ella es la clave de todo esto. Si la perdemos, perderemos nuestra única ventaja. Valeria lo miró, reconociendo el miedo en sus ojos. No vamos a perderla, Héctor. Ya hemos llegado tan lejos. Ahora, más que nunca, debemos asegurarnos de que esté a salvo. Y que Rafael pague por lo que hizo. Esa noche, Héctor no pudo dormir. La presión sobre él era insoportable. La amenaza era inminente y cada movimiento debía ser calculado con precisión. Si la red criminal tenía tanto poder como parecía, él y su equipo no tendrían más opción que enfrentarse a ellos en su propio terreno. La clave estaba en encontrar a Rafael y exponerlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero Héctor sabía que no solo se trataba de hacer justicia por doña Elena. También se trataba de salvar sus propias vidas y las de aquellos que lo habían acompañado en este viaje lleno de oscuridad y traición. En la oscuridad de la noche, Héctor tomó una decisión. Si quería salvar a doña Elena y a sí mismo, tendría que arriesgarlo todo. La batalla estaba a punto de volverse más peligrosa que nunca. La Ciudad de México brillaba por la noche, y Héctor, desde su oficina, observaba las luces distantes que parecían reflejar el caos y la belleza de un mundo que, cada vez más, le parecía ajeno. Había alcanzado todo lo que un hombre podría desear: riqueza, poder y respeto. Pero nada de eso le había preparado para lo que sentía ahora.
Mientras observaba a través de la ventana, el rostro de doña Elena invadió su mente. La mujer que había encontrado en la calle, perdida y destrozada, ahora vivía bajo su techo, rodeada de cuidados y cariño. Héctor sentía que, de alguna forma, su vida había comenzado a transformarse a través de ella. La decisión de hacerle justicia había sido clara, pero ahora que estaba tan cerca de destruir la vida de Rafael, su propio hijo, algo en su interior dudaba. Recordaba el rostro de doña Elena, la tristeza en sus ojos cuando le contó sobre cómo había sido traicionada por su propio hijo, cómo había perdido todo por su culpa. Recordaba su angustia cuando le hablaba de su vida en la calle, mendigando, sobreviviendo de pedazos de pan y de promesas rotas. Ella había perdido todo, pero él, Héctor, podía devolverle lo que merecía. Sin embargo, ¿era suficiente? El abogado Pierre y su asistente Valeria ya tenían todo preparado. El plan estaba listo para ser ejecutado. Rafael, el hijo ingrato, ya no tendría escapatoria. La evidencia contra él era aplastante: fraudes financieros, mal manejo de fondos, y mentiras que lo habían mantenido en la cima mientras su madre vivía en la miseria. Héctor no podía permitir que un hombre así se saliera con la suya. Pero, ¿qué haría después de que Rafael pagara por su crimen? ¿Doña Elena realmente quería ver a su hijo caer? En las últimas semanas, Héctor había notado un cambio en ella. Había pasado de ser una mujer llena de resentimiento y dolor a alguien que, poco a poco, recuperaba la esperanza. Su relación con él había evolucionado, y el cariño que había entre los dos se había vuelto palpable. Aunque el pasado de Elena estaba marcado por la traición, el abandono y la lucha por sobrevivir, ahora tenía una nueva oportunidad. Héctor se había convertido en su refugio, alguien en quien podía confiar, y poco a poco, había comenzado a verla no solo como una mujer vulnerable, sino como alguien fuerte, capaz de comenzar de nuevo. Pero mientras pensaba en todo esto, Héctor no podía evitar preguntarse si realmente estaba tomando el camino correcto. El plan para derribar a Rafael había sido trazado con meticulosidad, pero ¿era la venganza lo que realmente necesitaba doña Elena? ¿O ella, en el fondo, deseaba otra cosa, algo más allá de la justicia? ¿Qué significaba realmente la justicia para ella después de todo lo que había vivido? Héctor comenzó a dudar. Una mañana, mientras desayunaba con doña Elena en su nueva casa, él observó cómo la mujer, ahora más tranquila, acariciaba una foto antigua de su familia. Sus ojos, normalmente llenos de tristeza, mostraban una profunda melancolía. Héctor se acercó a ella, sabiendo que era el momento adecuado para hablar. «Doña Elena, ¿cómo se siente ahora?», preguntó con suavidad, sin saber bien si la respuesta sería lo que esperaba. Ella lo miró con una sonrisa tímida, pero sus ojos no se apartaron de la foto. «He vivido tanto, Héctor, tanto que no sé si alguna vez podré olvidar. Pero lo que tengo claro es que la venganza no me devolverá lo perdido. Tal vez lo único que me quede sea perdonar. No lo sé». Héctor se quedó en silencio, procesando sus palabras. En ese momento, entendió que, aunque su deseo de justicia era legítimo, no podía imponerle a Elena lo que él pensaba que ella necesitaba. La verdadera libertad no estaba en destruir a Rafael, sino en darle a Elena lo que nunca tuvo: paz. Esa misma tarde, Héctor decidió hacer algo que nunca había considerado. Llamó a Pierre y Valeria, y les pidió que detuvieran el plan. Rafael no sufriría la humillación pública que él había planeado. En lugar de eso, decidió enfrentarse a él de manera más directa. Era el momento de que Rafael conociera el verdadero daño que había causado. Héctor se presentó en la oficina de Rafael con una mirada determinada. En cuanto Rafael lo vio entrar, su rostro cambió. No había sorpresa, ni remordimiento, solo arrogancia. Sin embargo, Héctor no estaba allí para discutir con él. Solo había una cosa que tenía que hacer. «Vengo a que sepas lo que has hecho. Has destruido a tu madre, y ahora, tienes la oportunidad de enmendarlo», dijo Héctor, con una calma que sorprendió a Rafael. El rostro de Rafael se descompuso por un momento, pero antes de que pudiera responder, Héctor continuó. «Lo que hagas con tu vida ahora depende de ti. Pero si alguna vez te importa algo, si alguna vez te importa la dignidad de alguien, te aconsejo que encuentres una manera de reparar lo que has hecho». Rafael, sin palabras, solo miró a Héctor,
su arrogancia derrumbándose ante la realidad de sus acciones. Héctor no esperaba que él se arrepintiera de inmediato, pero al menos había sembrado una semilla de duda en su mente. Esa noche, Héctor regresó a casa, donde doña Elena lo esperaba. Sabía que había tomado la decisión correcta. La justicia no siempre llega en la forma que esperamos, y a veces, la verdadera justicia radica en el perdón. Doña Elena, al verlo, sonrió. Y gracias, Héctor. No sé qué me depara el futuro, pero ahora sé que, por fin, puedo encontrar paz. Y en ese momento, Héctor comprendió que, aunque la venganza había sido tentadora, el perdón había sido la respuesta más poderosa de todas. El sol comenzaba a ponerse en la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados que reflejaban la paz que poco a poco se estaba instaurando en la vida de doña Elena. Ya habían pasado varias semanas desde la decisión de Héctor de no seguir adelante con el plan de venganza. La mujer, que había estado marcada por la amargura y la traición, comenzaba a reconstruir su vida. Su hogar, aunque lleno de recuerdos tristes, también se llenaba de nuevas esperanzas. La llegada de Héctor había significado un cambio profundo en su vida, y ahora, más que nunca, sentía que su destino estaba tomando un giro positivo. Esa tarde, mientras doña Elena caminaba por el jardín, su mente parecía tranquila, pero sus ojos delataban una profunda reflexión. Recordaba su vida antes de todo esto, la pobreza, la soledad, la decepción. La imagen de su hijo, ahora un hombre ajeno a ella, la desgarraba. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo se había perdido en su propio camino? La respuesta seguía siendo un misterio, pero una parte de ella entendía que la venganza solo había perpetuado el ciclo de dolor. El perdón, aunque doloroso, parecía ser el único camino hacia la verdadera paz. Mientras tanto, Héctor, en su oficina, revisaba los documentos que indicaban que la vida de doña Elena podría transformarse por completo. Había decidido ayudarla más allá de la justicia. No se trataba solo de restituir lo que había perdido, sino de brindarle un futuro lleno de posibilidades. Había hablado con un abogado que lo asesoraba sobre cómo darle a Elena un patrimonio que le permitiera vivir con dignidad. El dinero, aunque importante, no lo era todo, pero Héctor entendía que sin recursos, la vida de Elena seguiría siendo una lucha constante. Una tarde, Héctor la invitó a dar un paseo por el parque. Era un día soleado y la brisa suave parecía traer consigo una sensación de renacimiento. Doña Elena, con el paso de los días, había recobrado algo de su vitalidad. Aunque las arrugas de su rostro seguían marcando la huella de su sufrimiento, sus ojos ya no estaban llenos de tristeza, sino de una calma que solo el tiempo puede otorgar. Héctor, dijo doña Elena mientras caminaban por el sendero, su voz temblorosa pero llena de gratitud, ¿sabías que siempre he soñado con viajar? Siempre quise ver el mundo, conocer otros lugares, pero la vida me llevó por otro camino. Cuando todo parecía perdido, encontré la esperanza en lugares donde nunca imaginé. Y ahora, gracias a ti, tengo la oportunidad de soñar nuevamente. Héctor la miró, sorprendido por sus palabras. No era común que alguien de su situación hablara de sueños tan grandiosos, pero algo en su tono le hizo saber que, a pesar de todo, doña Elena todavía albergaba una chispa de vida en su interior. Nunca es tarde para soñar, doña Elena, respondió Héctor, sonriendo. Y no solo para soñar, sino para hacer esos sueños realidad. Al llegar al final del parque, Héctor la condujo hacia una pequeña banca, y se sentaron juntos, en silencio. La paz entre ellos era palpable, pero aún quedaba una pregunta sin respuesta en el aire: ¿qué haría doña Elena con el futuro que se le ofrecía? Sabía que su pasado había sido doloroso, pero ahora tenía en sus manos la oportunidad de construir una nueva vida. No solo para ella, sino para todos aquellos que alguna vez se habían sentido despojados de su humanidad. El tiempo pasó, y con él, las expectativas de lo que venía. Mientras tanto, Héctor seguía en contacto con los abogados, gestionando el patrimonio que había decidido entregar a doña Elena. El dinero no era solo una compensación económica por todo lo que había perdido, sino una herramienta para que ella pudiera vivir sin las ataduras de la pobreza. Pero, al mismo tiempo, Héctor sentía que la verdadera transformación de Elena estaba ocurriendo en su corazón, no en su cuenta bancaria. Una tarde, como si el destino lo hubiera planeado, Rafael apareció nuevamente. Héctor había intentado evitar este encuentro,
pero la vida tenía sus propios designios. La llegada de Rafael no fue tan inesperada como había sido la primera vez, pero sí traía consigo un peso mucho mayor. Ahora, él no era un hombre arrogante lleno de poder, sino un hombre derrotado, que había perdido todo lo que creía tener. Rafael se presentó en la casa de doña Elena, con una mirada que ya no reflejaba la prepotencia del pasado, sino el arrepentimiento. Doña Elena, al verlo, no dijo una palabra. El silencio entre madre e hijo era más elocuente que cualquier conversación. Héctor los observaba desde la distancia, sabiendo que este encuentro sería decisivo para la vida de ambos. «Mamá», comenzó Rafael, con la voz quebrada, «sé que te fallé. Sé que no hay excusa para lo que hice. He pagado por mi arrogancia, pero sé que nunca podré reparar el daño que causé. Solo quiero que me perdones, aunque sé que es imposible». Doña Elena lo miró fijamente, y por primera vez en mucho tiempo, su rostro mostró una expresión de vulnerabilidad. No había ira en su mirada, ni resentimiento. Solo un profundo dolor que ya no parecía dominarla. Después de unos segundos, habló, con una voz suave, casi imperceptible. «Te perdono, hijo. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco la paz». Esas palabras fueron la clave para la verdadera liberación de doña Elena. No se trataba de olvidar el pasado, sino de dejar ir el peso de la rabia y el dolor. Rafael, sin decir más, se arrodilló ante ella, buscando la absolución que no sabía si recibiría. Héctor, desde lejos, observaba esta escena, sintiendo que algo profundo había cambiado. Finalmente, entendió que la verdadera fuerza de doña Elena no estaba en su capacidad para vengarse, sino en su habilidad para perdonar. El día había llegado, y con él, el sol brillaba de una forma diferente. No solo era un día más en la vida de doña Elena y Héctor, era el comienzo de una nueva vida, una vida llena de esperanza y de sueños que por fin podían tocarse. Después de tantas pruebas, de tantas luchas, había llegado el momento de ver todo el dolor transformado en luz. Aquel encuentro con su hijo, el perdón, la liberación del peso del rencor, todo había sido parte de un proceso que, aunque largo, había valido la pena. Esa mañana, doña Elena despertó con una sensación de paz que nunca había experimentado antes. El pasado ya no la perseguía. Al mirarse en el espejo, vio una mujer diferente, una mujer que había aprendido a perdonar, a liberarse, y que, por fin, sentía que la vida le daba una segunda oportunidad. No era la mujer que había sido años atrás, ni la que había vivido con el peso de la traición. Ahora, estaba renaciendo. En su interior, se encendía una chispa que brillaba con fuerza, una chispa de amor por sí misma y por los demás. En la sala, Héctor esperaba pacientemente. Había pasado mucho tiempo desde que comenzó este viaje junto a ella, pero sabía que ahora doña Elena se encontraba en un lugar mucho mejor que el de aquel primer día en que se conocieron. Ya no era la mujer que mendigaba ayuda en las calles, ni la que había sido abandonada por su propio hijo. Era una mujer empoderada, que entendía que la verdadera riqueza no se encontraba en el dinero, sino en la paz interna y en la capacidad de reconstruir el propio destino. ¿Estás lista para este nuevo capítulo, doña Elena?, preguntó Héctor con una sonrisa cálida, mientras la miraba fijamente. Había visto todo lo que había pasado, y sabía que el verdadero cambio había ocurrido dentro de ella. Doña Elena asintió, con una sonrisa que reflejaba la serenidad que sentía en su corazón. Había sido un camino largo, pero finalmente, entendió que la vida, aunque dura, le había dado una nueva oportunidad para ser feliz. «Sí, Héctor», respondió ella con voz firme, pero suave. «Estoy lista. He aprendido que el perdón no solo libera a los demás, sino que también te libera a ti mismo. Ya no quiero cargar con el odio, ni con la rabia. Solo quiero vivir en paz». Mientras caminaban juntos hacia la salida de la casa, doña Elena vio cómo su vida había cambiado. La casa, que una vez había estado vacía y oscura, ahora estaba llena de luz y vida. El jardín estaba cuidado, las paredes frescas y pintadas, y los recuerdos tristes se desvanecían con cada paso que daba. Héctor había sido el motor de su transformación, pero ahora, era ella quien tomaba las riendas de su vida. El viaje hacia su nueva vida no fue fácil, pero valió la pena. Héctor, con el tiempo, cumplió su promesa de ayudarla.
no solo en el sentido material, sino en todo lo que ella necesitaba para seguir adelante. Doña Elena comenzó a involucrarse en diversas actividades comunitarias, ayudando a otros como ella, que alguna vez habían sentido el peso del abandono y la soledad. Con el tiempo, se convirtió en una inspiración para muchos, demostrando que siempre hay una segunda oportunidad, no importa cuán tarde parezca llegar. Por otro lado, Rafael, su hijo, también había cambiado. La petición de perdón había sido el primer paso para su redención. Aunque no podía borrar todo lo que había hecho, entendió que las relaciones familiares solo se reconstruyen con amor y tiempo. No podía esperar que su madre lo aceptara de inmediato, pero con cada gesto, con cada palabra sincera, él trató de reconstruir lo que se había perdido. El último encuentro entre madre e hijo fue en la misma casa donde todo comenzó. Ahora, ya no era un lugar lleno de resentimientos y amargura, sino un hogar lleno de esperanza. Rafael, con lágrimas en los ojos, abrazó a su madre con fuerza, sabiendo que su vida también estaba cambiando, y que el perdón había sido el primer paso para la reconciliación. «Te prometo que no volveré a fallarte, mamá», dijo Rafael, con la voz quebrada, pero llena de sinceridad. «Gracias por darme una segunda oportunidad». Doña Elena lo miró con ternura, y en sus ojos brillaba una paz que antes no existía. «Nunca es tarde para empezar de nuevo, hijo. Y yo siempre estaré aquí, esperando verte ser la mejor versión de ti mismo». Con esas palabras, se cerró un capítulo de sufrimiento y desdicha, pero se abrió otro de amor, perdón y esperanza. Doña Elena, quien había sido olvidada por todos, ahora era una mujer rodeada de cariño y admiración. Héctor, el hombre que la había ayudado a cambiar, había encontrado en ella una amiga, una hermana, y un ejemplo de que la vida, aunque dolorosa, siempre ofrece una oportunidad para aquellos dispuestos a cambiar. El final de esta historia no era el de una mujer rota, ni el de un hombre que había sucumbido al odio. Era el final de un viaje hacia la redención, hacia el perdón, y hacia un futuro lleno de posibilidades. Doña Elena y Héctor sabían que, a partir de ahora, nada podría detenerlos. Porque al final, el destino de todos está en nuestras manos. Y siempre hay una luz al final del túnel. Si llegaste hasta aquí, comenta, moto, dale like, comparte, nos ayudará mucho. Suscríbete para no perderte los próximos videos.